Hola, buenos días, tardes o noches, espero se encuentren bien. Vamos a empezar con el tema. Es un tema muy interesante porque nos afecta a todos los mexicanos. Pues bueno, México acaba de legalizar la marihuana para uso recreativo. Y como ya es costumbre, les menciono que hay una ley para todo, incluyendo para esta nueva regularización, que es la Ley General para la Regularización del Cannabis. Esta ley, a grosso modo, tiene como, como fin principal el ver las conductas y las cantidades en las cuales una persona puede transportar y utilizar la marihuana. Y de igual forma, para este tipo de ley se va a crear el Instituto Mexicano para la Regularización y el Control del Cannabis. Y claro, se tiene que modificar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Esto para que se pueda ser legal y puedan tener estas personas que piden tolerancia el poder drogarse libremente. Asimismo, se amplió de 6 a 8 plantas de marihuana que puedes tener en tu casa como cultivo. Esto nos da la sensación de que es solamente una pantomima del famoso dicho que dice, si el pueblo quiere pan, denles pastel. Si el pueblo se quiere drogar, que se drogue. Y de igual forma se modificó de 28 gramos a 200 gramos, los cuales ya puedes transportar libremente sin tener una sanción presente. Si pasas un gramo más de esos 200, pues ya te vas a la cárcel. O pagas tus multas. De igual forma se previó que pues, no nos andemos drogando libremente en todos lados. Así que queda prohibido fumar marihuana en las instituciones públicas, cuando haya un menor de edad cerca, y se van a crear también clubs para que de 20 a 50 personas máximos puedan estar ahí drogándose libremente y puedan fumar su marihuana y no va a haber ningún problema. De igual forma, las instituciones privadas, como las escuelas, de hasta la media superior va a estar prohibido. Y la venta de cigarros sueltos de marihuana va a estar prohibida. ¿Esto por qué? Cuando nosotros nos encontramos en un problema, tenemos que saber manejar la psique de las personas. En estos momentos nuestro gobierno está siguiendo las recomendaciones de la ONU para la tolerancia, para la aceptación, para poder aperturar estas nuevas ideas izquierdistas hacia nuestras sociedades. Y tú me dirás, a ver, ¿tú fumas? Sí, fumo tabaco. Yo no fumo marihuana. Y he escuchado eh, ese absurdo, absurda mentira que dice, un cigarro de marihuana hace menos daño que un cigarro de tabaco, porque el cigarro de tabaco tiene ciertos químicos que te producen cáncer y demás cosas. Y hasta cierto punto, cuando era joven, y no me cuestionaba las cosas, lo aceptaba y decía, puede que sí, puede que no. Muchos otros dicen que es una planta de fuerza, que crece de la tierra, que te abre un panorama espiritual más allá de lo que la gente puede entender, que te apertura, que viene de Pachamama y demás cosas. Y bueno, ¿por qué? Yo les pregunto, ¿por qué la marihuana será, tiene que ser legal? ¿Porque afecta menos que un cigarro de tabaco? Ok,
yo no soy médico, ni mucho menos psiquiatra. Pero me pregunto, ¿acaso es lo mismo tomar un agua de limón, hecho ahí con tu saborizante, un juguito de limón y un refresco de limón? Si tu pregunta es sí, creo que tienes que quitar este video. Si tu pregunta es no, creo que tienes que escuchar lo siguiente. Si tú tomas un agua de limón, un jugo de limón o un refresco de limón, ambos te van a causar diferentes reacciones químicas en tu organismo. Porque uno es totalmente químicos, como el saborizante que le pones al agua, el jugo de limón, aunque sea natural, en cantidades grandes, te mata, como lo dijo Paracelso. Cualquier sustancia xenobiótica en exceso es mortal. Y cualquier sustancia xenobiótica es cualquier cosa, hasta el agua te puede matar si tomas en exceso. Y bueno, no se diga de refresco de limón. Tiene más químicos que el saborizante. Creo yo, no soy químico. Entonces, cada uno de los... No porque se fume el tabaco, significa que deben de tener un punto de referencia para que la marihuana sea legal. Toda vez que los dos son sustancias diferentes, aunque ambas se fumen. Ambos necesitan una combustión, como es el cigarro, y se puedan fumar. Entonces, creo que desde ahí el punto de referencia es incorrecto. El 21 de abril de 2016 hubo un tema muy particular porque un papá generó un movimiento social en donde pedía que el cannabis medicinal fuera aceptado. ¿Por qué? Porque su hija en ese momento tenía una enfermedad que es cáncer y necesitaba una medicina derivada del cannabis. Claro, si es para curar, adelante. Y en el 2016 se reformó el uso medicinal del cannabis. Y bueno, ya podemos tener medicina para el cáncer derivado de esta planta. Y está bien. Pero ¿qué pasa cuando nos excedemos? También me decían, es que en Europa es legal el fumar marihuana, y es que nuestros ancestros la fumaban. Para los que no saben, yo profeso la religión judío-cristiana, Pentecostés. Entonces, decían que de hecho mis ancestros religiosos fumaban marihuana. Yo les decía, a ver, no, de hecho hasta la palabra de lo que es mi Mesías, yo respeto a cada uno, cada quien puede tener sus creencias. Decía, mi Mesías de hecho mencionaba que hay que tener cuidado con la planta que parece mano, toda vez porque daña la mente y el corazón. Lo pueden buscar, ahí está. Pero bueno, no voy a entrar en temas religiosos, toda vez que este programa no apoya ninguna creencia religiosa, pero lo hago como punto de referencia. De igual forma me mencionaban, es que como en Europa es legal, se debe de hacer, y también en Estados Unidos ahora ya es legal. México se está atrasando. Entonces, yo le decía, miren, para los europeos tienen una diferencia de nosotros. Y es muy simple. Los europeos son conquistadores. Nosotros somos conquistados. A nosotros nos destruyeron nuestra cultura en su totalidad. Bueno, perdón, casi en su totalidad, porque pequeñas lugares de México todavía tienen las creencias prehispánicas. Pero Europa ha sido un continente conquistador. Y sus creencias y su historia es más fuerte que la de nosotros. No tanto como los chinos, pero sí es fuerte. A diferencia de la de nosotros. Y también Europa tiene una situación diferente a la de nosotros, toda vez que tiene una cuestión económica diferente, ya que ellos sí le invierten a la educación, no como nosotros. Ellos sí, el maestro o maestra, porque bueno, aquí sí debo de
hacer este lenguaje inclusivo, porque es correcto toda vez que estoy separando dos profesionistas. Ellos sí concursan por tener su trabajo. Aquí en México se los da el sindicato. Y si nos manejamos bajo esa situación, no digo que sean mejores, ni mucho menos que sean peores, pero sí son diferentes a nosotros, desde la cuestión educativa. Le invierten más al arte, a las bellas artes que nosotros. Y hay más apertura, sí. Y me dirán, sí, pero es que, de hecho, si tú vas a Europa, como en Alemania, hay lugares, hay parques en los cuales la gente se reúne y pueden tener sexo libremente al aire libre. ¿Acaso México no está preparado para este cambio? ¿No estamos preparados para la liberación intelectual? Yo les comentaba, mira, México, hemos tenido guerras, hemos sufrido derrotas, hemos ganado batallas. La primera y última guerra que hemos ganado ha sido... no, perdón, la primera guerra que hemos ganado, porque no fue la última, fue la independencia de México. No hemos ganado alguna otra guerra. Hemos ayudado en otras guerras, como en la Segunda Guerra Mundial, contra los japoneses. Hemos ganado batallas, como el Álamo contra los estadounidenses, que se recuerda el batallón de San Patricio, los cuales los traicionamos vilmente. Y la batalla de Puebla contra los franceses. Y la batalla naval más grande que hemos tenido en el puerto de San Juan de Ulúa contra los españoles. Ahí en el puerto de Veracruz cuando quisieron reconquistar. Pero, a diferencia de los europeos, México no ha sufrido la Primera Guerra Mundial en nuestra casa. Las hemos peleado en otros países o en otros continentes. Ellos conocen realmente qué es el extremismo. Tuvieron al movimiento nazi. Llegaron a una guerra en la cual hubo un genocidio, que también en América hubo un genocidio, y los países aliados, como el caso de las Islas Tiburones, que eran campos de concentración para exterminio negro. No se olvida. No, y de hecho ellos fueron los primeros que empezaron a exterminar negros. Estados Unidos. No los nazis. Los nazis no fueron. Para que entiendan un poco el contexto de cómo nos manejan la historia. Ahora bien, Europa, todos los europeos, las guerras que han sufrido, han destruido sus países. En nuestras guerras que hemos sufrido como nación o como continente, llegaron a bombardearse, claro, con la artillería de los norteamericanos, pero seguíamos teniendo nuestras ciudades un poco caóticas, pero las seguíamos teniendo. A diferencia de los europeos que regresaban a sus casas y no había casas, no había ciudades, todo había sido destruido por los bombardeos y tenían que rehacer su vivienda. Por eso son un poco más disciplinados que los americanos, todos los americanos. Y de igual forma saben controlar el exceso, cosa que se ha dejado ver con la libre venta de armas en Estados Unidos, cuántas masacres hay. ¿Por qué? Porque nosotros los americanos no conocemos el límite. Los europeos sí saben qué es el límite. Entonces, desde ahí nuestra formación cultural, nuestra formación desde la casa, es diferente a Europa, a Estados Unidos. Y valga, Estados Unidos tiene mucho inmigrante europeo, a diferencia de México. México tiene más inmigrantes latinos que europeos. Entonces, es, es hasta tonto sacar un punto de comparativa de entre México a Europa. Y no es porque seamos menos, sino porque somos diferentes. Hasta nuestras creencias son diferentes. En México predomina la religión eh, cristiana apostólica romana, la católica. En Europa no. Entonces,
Al basarnos en eso, nuestra forma de ser es diferente, nuestra forma de pensar es diferente. Y quieren meternos ideas en las cuales se ha visto que no es lo más recomendable para nuestra nación. ¿Por qué? Porque al dejar que México tenga el libre consumo de marihuana, va a hacer que haya más adictos. Y eso es un poco tonto. Ahora regresando al primer punto, mencionan que esta idea estúpida de los eh, hippies de hoy, dice, es que es natural, es que viene de la madre tierra, no tiene conservadores. Es más dañino el cigarro que tú te fumas a comparación del poder que me da esta planta porque me abre otra idea, otro plano existencial y... A ver, yo les diría, ¿conoces qué te estás fumando? Porque si me estás haciendo un punto de comparativa desde mi cigarro, que yo fumo, a el cigarro que tú preparas con una planta natural, porque no tienen, no, lo que tú te fumas hasta que tú no lo siembras, es natural porque todo ese proceso de pesticidas y demás cosas que le ponen a la marihuana a los narcotraficantes, te daña. Pero bueno, ahorita me vas a decir, sí, pero yo ya puedo plantar mi plantita de marihuana y no seas pinche tolera, sé tolerante. Esto no me va a matar de cáncer. Miren, hay drogas de consumo legal. Una droga es el tabaco. O lo poco que queda de él en los cigarros que nos fumamos. Porque también no vamos a ser tontos. Tiene muchos químicos. Pero ¿qué daña lo que tú te fumas? ¿Qué efectos tiene? ¿Por qué te lo fumas sin saber qué es lo que te hace? Porque ese es un gran problema, el ignorar. Eso es terrible. La marihuana, asimismo, tiene efectos cardiovasculares. Puede hacer que tengas eh, un paro cardiovascular. A eso te pone propenso a la marihuana. Tiene efectos respiratorios. El humo de la marihuana irrita los pulmones, los fibriza, los hace pequeños. Así como el humo del tabaco. Los que fuman marihuana de forma habitual, como si fuera tabaco, se produce diarrea, bronquitis, se pierde la mucosidad del pulmón y la sibalician, perdón, que es la falta de poder salivar. Y ustedes me dirán, no, pero eso también lo hace el tabaco. Si tomas, no puedes manejar. Si bebes alcohol. Si fumas, no debes manejar, también lo dice el código de tránsito. Pero puedes fumarte tu cigarro y seguir. Voy a mencionar algo. El consumo habitual de la marihuana puede provocar daños en la memoria, que puede durar una semana, un día, un mes o permanente. El uso de la marihuana en los adultos está relacionado con la depresión, con los problemas de salud mentales, con la ansiedad y con la psicosis. La marihuana, especialmente en dosis altas, puede causar psicosis temporal, que no sabes si vives en una realidad o no. Y mientras estés bajo el consumo de esta droga, puedes tener, se te puede generar lo que es la pérdida total de la razón inmediata. Puedes generar golpear a tu mujer,
o mujer golpear a tu hombre, que atropelles a un cristiano porque no lo viste, porque realmente no lo ves, porque vives en otra realidad, o que hagas una tontería. Todos esto que le acabo de mencionar, viene en el Comité de Asesoramiento de Salud Pública sobre la Marihuana Medicinal. No lo invento yo. Hay un estudio generado por el Comité de Asesoramiento de Salud Pública sobre la Marihuana. Se los traduzco en español porque sé que varias de las personas no entienden el inglés. Y está bien. En México se habla español y se debe de hablar como mexicano español. Entonces, si ustedes me mencionan, es un error que el poder ejecutivo y legislativo hayan hecho esto, sí. ¿Por qué? No es porque sea intolerante. Es porque hay que cuestionarnos antes de solicitar que algo se haga legal. Porque es ilegal. Hay cosas que eran injustas, claro. La esclavitud era legal. Se tenía que abolir. El hacer que los niños trabajaran era legal. Se tuvo que abolir. El que las personas no estudiaran era legal. Se tuvo que obligar a las personas a estudiar. Y ahora, un gran retroceso en la política mexicana hacen que la marihuana, que era ilegal, se haga legal con el argumento de hay que tolerarlos, tienen derecho a drogarse. Sí, pero tú, Estado, estás para protegernos y cuidarnos. Y si algo nos hace daño, nos lo tienes que prohibir y nos tienes que sancionar. En lugar de dejar que la gente se drogue a lo tonto, ¿por qué no generar políticas públicas para evitar que la gente se drogue? ¿Por qué no atacar el problema de raíz? Porque el problema de raíz no es el narco. El problema de raíz es que no nos han enseñado y no nos han dado las herramientas suficientes para poder tener una conciencia y decir, está mal que tú despenalices la marihuana. Claro que sí, porque los daños que se hacen son muy diferentes. Claro, los que fumamos tabaco, podemos tener cáncer de tabaco, sí. Podemos tener una gangrena, no se nos coagula la sangre, también. Podemos también tener un paro cardiovascular, también. Pero no perdemos la razón. No entramos en un estado de psicosis y no perdemos la memoria. Entonces, por eso se había prohibido la marihuana, porque era peligrosa para la persona que la fumaba. No porque estemos en contra de la Pachamama y de que abras tu proyección astral y todas esas cosas hippies, no. Está en contra porque simplemente hace daño. Y hace un daño diferente a las drogas que se conocen. Si tú mencionas, es que tengo un mala copa, sí, el alcohol te desinhibe y saca esos deseos o esas emociones de tu inconsciente. Y si es difícil tratar con un mala copa, ahora imagínate tratar con una persona que tiene una psicosis, que no sabe que existes, o que te imagina como su enemigo y te ataca. Imagínate estar conduciendo al lado de una persona así. Imagínate estar con una persona así y que de repente pierda la memoria. Imagínate que llegas a tu casa por una psicosis, te agarra a madrazos tu hombre. Porque feministas yo no las he escuchado manifestarse por esto. Eso es todo lo que tengo que mencionar por el momento. Vamos al chiste. Bueno, como todos bien saben, se inundó una parte de Tabasco. Una parte de bajos recursos.
Y ustedes se preguntarán si es que hay un frente frío y esto ocasiona que haya más precipitaciones de agua. Hace unos meses se inundó la refinería que está haciendo nuestro amado dictador allá en Tabasco, con todos los dictámenes en contra. El dictamen de ambiental lo prohibió y le valió cacahuate. La misma ONU le dijo no y no le importó. Por eso es un dictador, hace lo que él quiera. Y para evitar que sucediera nuevamente esto, levantaron 3 metros la construcción, pero volvió a llover. Entonces, para que esta macro refinería no se volviera a inundar, cerraron la puerta llamada Macayo, sí, en Villahermosa. Y bueno, esto para que el agua no se fuera a la construcción, y esto ocasionó que los ríos y presas de Tabasco se desbordaran. Entonces, nuestro querido y amado dictador, que defiende a los pobres, que defiende a la gente que no tiene, los inunda para salvar su obra, que está mal planeada. ¿Eso no es chistoso? De tu tierra, del estado donde eres nativo, por lo regular los presidentes de donde son nativos le invierten más infraestructura, porque son de ahí y saben cuáles son los problemas. El actual dictador simplemente los inundó, destruyó sus hogares, hizo que perdieran todos animales de granja, cosechas, tu casa, tus muebles, tu cama. Tú me dirás, bueno, sí, pero es que era para salvar la refinería. Ponte en este contexto. Si tú vives de los animales de granja, borregos, pollos, vacas, cerdos, y un día te quedas sin ellos, ¿qué harías? Si tú vives de tu cosecha, siembras, no sé, qué frijol, y un día llueve, se desborda el río y pierdes toda tu cosecha. Si tú eres un empleado y un día despiertas y tu tele, tu refri, tu estufa, tu cama, tu ropa, todo se destruyó, ¿qué harías? ¿Salir a robar? Todo tu estado está igual que tú. A donde voltees, todos perdieron todo por un capricho de un solo hombre. Que todo el mundo, técnicos y científicos, le han dicho, está mal. Y aún así decidió salvar esa obra. Y no solamente a uno, a miles los afectó. ¿Tú qué harías si despertaras un día con todo lo que tienes estuviera destruido? No tuviera ni siquiera para cambiarte, ni siquiera para cambiar a tus hijos de ropa, ni bañarlos, ni darles de comer, porque todo se destruyó. Si eso no es traicionar a la gente, no es una traición a la nación, no sé qué estamos esperando. Pero bueno, eso es un chiste. El que dice y dijo que apoyaba a los pobres, le destruye su patrimonio y su fuente de trabajo. Vamos, AMLO. A ver si siguen votando por este güey. Y bueno, en la noticia, la DEA detuvo al general Cienfuegos, que es el exsecretario de Seguridad, el secretario de la Defensa Nacional, perdón, en el aeropuerto en Los Ángeles, allá en California.
la DEA lo detuvo. Porque era el supuesto padrino del narcotráfico. Y muchos decían, porque me tocó escuchar el comentario, está bien que los gringos hagan la justicia. Y le decía, ¿acaso México no tiene la capacidad para hacer justicia? Pero bueno, lo agarraron en otro país. Y ya lo liberaron. Y me decía, bueno, es que, ¿por qué? Esto es muy simple. No lo liberaron porque no es porque no tuvieran elementos contra él. Así como quieren enjuiciar a Enrique Peña Nieto, o a Felipe Calderón, o a Salinas, o al mismo ANLO, al mismo Andrés Manuel López Obrador. No pueden detenerlo. Lo liberaron porque así lo menciona el Código de Justicia Militar y de igual forma nuestra propia Constitución. Si ellos detienen sin el consentimiento explícito de México a un exmandatario o a un exgeneral de la Defensa Nacional, nos vamos a la guerra. Por esa simple razón. No es que los gringos hayan recapacitado o decir, oh, nos equivocamos con la General Cienfuegos. O, nos importa más la amistad de México. Simplemente porque nos iban a obligar a entrar en guerra. Es así de simple. ¿Cómo funciona la extradición? Primero tiene que ser juzgado en México. Como por ejemplo el Chapo. El Chapo estaba cumpliendo una condena en México, pero México al declararse incompetente para poder salvaguardar la seguridad de esta persona y el encarcelamiento de la misma, se lo dio a Estados Unidos, porque ya tiene cargos. Pero el deber ser es de que aquí, y eso la ley también lo permite, pero ellos solamente pueden detener a un exfuncionario mexicano siempre y cuando México tenga cargos contra él. Y primero tiene que responder ante la justicia mexicana y después contra la de los otros países. Salvo con los crímenes de guerra. Pero eso es otro tenor. Pero por eso regresaron al general Cienfuegos. No es por otra cosa. Es porque si no nos hubieran obligado a entrar en guerra. Y ustedes me dirán, ¿a poco sí por un general? Es el general de generales. Aún sea el narco de narcos, pero si fue el secretario de la defensa, es como humillar a la nación. No lo puedes detener. Tampoco a Peña Nieto, a menos de que México lo solicite. Y eso lo tiene que hacer el Senado. Tampoco a Felipe Calderón o a algún otro expresidente. O a algún otro exsecretario de la defensa. No lo pueden detener. Porque son los máximos representantes de nuestra nación. Y aún así, aunque ya no son, aunque ya no están en función, tienen un fuero. Y ustedes me dirán, ¿a poco sí nos iríamos por un secretario de la defensa? Por un archiduque. Se generó la Primera Guerra Mundial. Ahora, por un exsecretario de la defensa, ¿por qué no? Por eso lo dejaron libre, porque nuestras leyes así lo exigen. No fue por alguna otra situación. Pues bueno, esa era la noticia. Espero les haya gustado mucho este video. Y pues de igual forma, si tienen como contradecirme, contradízcanme. Pero no me contradigan, no, es que tú, maldito intolerante. No, a mí dímelo con estudios científicos. Yo ya les expliqué mi estudio científico por el cual digo que la hierba de la Pachamama debe ser ilegal. ¿Qué daños causa? También ya les he explicado. Bueno, les he pedido que si tienen algo que decirme de forma jurídica, me lo digan conforme a la ley. Y bueno, si quieren argumentarlo, díganlo. No queden como tontos porque pues les voy a responder de una manera técnica porque pues sí estudio los temas que intento explicar. Y pues si necesitan que hable de un tema, adelante. Este es su espacio. Si quieren que no hable de algún tema, pues les voy a decir, a mí no me importa porque es mi programa y en mi programa yo hago lo que quiera.
y ustedes no lo van a censurar, ¿vale? Entonces, muchas gracias, saludos a todos los amigos que tengo, a todos los que nos han dado su like y se siguen suscribiendo. Y si no te suscribes, pues suscríbete o compartes a alguien que tú creas que le ayuda. Ya pronto estará el libro, lo seguimos trabajando, así como se ha venido trabajando el programa, se tiene que estudiar mucho para no quedar como un papanatas, como un progresista actual que solamente habla por hablar, como el Borras, y no se pone a estudiar. Y pues nosotros no queremos hacer eso. Queremos darles una obra literaria muy completa, muy eh, sustentadas técnicas científicamente. Entonces, pues eso es lo que les menciono. Síganos en Facebook. Y pues bueno, hasta que acabe la pandemia vamos a empezar a ya tener reuniones. Por ahí tenemos ya una asociación que nos está tocando las puertas, pero le hemos dicho que no hay que ser irresponsables y que no queremos dañar, ni con mucho menos una persona pierda su salud o la vida por irnos a escuchar. Entonces, y bueno, hablo en plural porque pues atrás de mí, figurativamente hay otras personas, otros científicos, los cuales me apoyan, como Gazziola, el criminalista y también es criminólogo. Saludos, Gazziola. Al licenciado Razo, maestro en investigación criminal y otros compañeros que nos están apoyando para que esto sea lo más completo posible. Y como les repito, que no quedemos como tontos ante un progresista, ante un tonto. Saludos, cuídense, nos vemos y hasta luego.